Sí, diga. Hola. 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 Es extraño. ¿Sabía usted que, año con año, muchas personas aseguran haber captado comunicaciones extrañas? No me refiero a llamadas del más allá, sino a comunicaciones extrañas. ¿Por qué no se queda conmigo y me acompaña? Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Hace algunos meses recibimos un correo de Claudio Cruz. Claudio Cruz es un chileno, pero no cualquier chileno, es un soldado chileno. Un hombre que ha participado en diferentes cuerpos del ejército chileno y posteriormente se convirtió en miembro de la Legión extranjera francesa. Como parte de esa labor fue destacado a un lugar conocido como el Cuartel General Monclar, ubicado en Djibouti, en las orillas del Golfo de Adén, entre África y Asia, uno de los lugares más complejos para la navegación marítima del mundo. Es la entrada del Mar Rojo y de ahí al Canal de Suez y de regreso al Mediterráneo, ruta de muchísimo tráfico naval, ruta de mucha piratería naval. Cerca de ahí se encuentra una zona en donde durante años ha habido ataques de piratas somalíes contra los barcos comerciales. El hecho es que la agrupación perteneciente a la Legión Francesa en el cuartel Monclar, a la orilla del mar, tiene como misión estar escuchando atentamente los mensajes de radio. Así que tienen una amplia gama de dispositivos para captar cualquier mensaje en prácticamente todas las frecuencias, con el objetivo de saber si un barco está en emergencia, si hay algún contratiempo, al mismo tiempo que sostienen comunicaciones con sus diferentes pares de otras nacionalidades y que custodian esta importante ruta comercial. El hecho es que en cierta ocasión, muy entrada la noche, Claudio, junto con varios de los miembros del destacamento en el que participa, están escuchando los mensajes que llegan. Están ahí los oficiales de comunicaciones, las demás personas, cuando de pronto entra un mensaje en alemán. El mensaje se escucha raro. Raro de inicio, por varias cosas. Primero, por la forma en la que se están comunicando. La frecuencia es una frecuencia inusual también. La han logrado captar en un barrido que se hace constantemente y que señala que hay un mensaje en cierta frecuencia. No es que estuvieran escuchando ahí, simplemente estaban haciendo el barrido general y detectan que hay una comunicación. Cuando la escuchan, es una frecuencia no utilizada comercialmente, no es la frecuencia de emergencias y de hecho está codificada. Es decir, que no es voz, sino código Morse. O por lo menos es una frecuencia extraña, algo desconocido. Con atención se graba lo que se está captando, se intenta responder de alguna forma, pero no hay respuesta. La comunicación duraría algunos minutos. Cuando ha concluido la comunicación, el oficial a cargo, el oficial de comunicaciones a cargo, revisa aquello nuevamente. Efectivamente, es una transmisión en alemán. Lo que está enviando ahí además incluye una serie de siglas y códigos que le son totalmente desconocidos. Tras enviar la comunicación a un oficial superior y a la gente que se dedica a revisar comunicaciones fuera de la escucha, el mensaje es contradictorio y extrañísimo. El mensaje correspondía a un mensaje de un barco alemán de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, una vez que se ha sabido esto, los mandos ordenan que no se llene ningún reporte, que no se haga un informe oficial y que se quede el asunto así. Aun cuando lo tenían grabado, la grabación
no se les permitió tomarla. Lo que hubiera ocurrido ahí era simplemente algo extraño e inusual, pero no tan extraño ni tan inusual. Lo que Claudio nos platica es conocido como Long Delayed Echo, o un eco largamente dilatado. Físicamente es algo que ocurre, pero no de esa manera. Algunas comunicaciones, como por ejemplo entre la Tierra y astronautas en el espacio, pueden llegar a tomar 1.5 segundos desde que se emite la comunicación hasta que la captan. Pero en sí, casi todas las ondas electromagnéticas viajan a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, de tal manera que los espacios entre que se emite y se capta pueden ser muy breves. Aun cuando esto se haga a través de repetidoras, aun cuando tenga que pasar por filtros, realmente la diferencia puede ser muy breve. En este caso, estamos hablando de 60 años. 60 años y la comunicación volvía. Exactamente qué era lo que estaban diciendo, solo Dios sabe. Era obvio que estaba en ciertos códigos, era obvio que no se trataba de una comunicación abierta, sino de algo que se había dicho ahí. Cualquiera de ustedes pensaría, eso no es cierto. No puede ser. Porque las ondas electromagnéticas, tanto de radio como de radiotelégrafos, etc., una vez que se emiten, comienzan a avanzar en una cierta dirección y conforme van avanzando y alejándose del punto focal, del punto de origen, se van deteriorando. Aun cuando fueran emitidas hacia arriba y chocaran con la atmósfera, con alguna de las diferentes capas, una vez que regresarían sumamente deterioradas y muy difícilmente serían captadas en toda su dimensión. Mucho más con aquello de que si son enviadas al espacio como una comunicación enviada desde Arecibo, el radiotelescopio de Arecibo, esta definitivamente para que volviera a la Tierra sería muy complicado, a no ser que de alguna forma algo o alguien nos devolviera la comunicación. Y esta es una parte muy interesante de este tema. Durante años, diferentes personas han captado comunicaciones antiguas. Cuando leíamos el correo de Claudio, no nos sorprendía que hubiera ocurrido, nos sorprendía que alguien que ha estado en ese puesto y en una ubicación como esa conociera esto. Pero antes ya habíamos escuchado algún relato similar. En los años 80 hubo un incidente muy peculiar en una estación de radio. El incidente comenzó cuando un grupo de personas se reúne para grabar un programa. Es simplemente una labor cotidiana. Llegan las personas, se sientan alrededor de una mesa, ponen los micrófonos, el operador de cabina recibe la cinta de carrete abierto, son los años 80. Se utilizaban unas grabadoras de carrete abierto grandes que tenían 2 discos y en una cabina convencional había 2 de estos aparatos, había una consola, había diferentes monitores. Las personas hablaban, el operador de cabina iba grabando lo que iban diciendo, si alguien se equivocaba y tenían que regresarse, él se encargaba de marcar el lugar del error y posteriormente hacer el empalme. Es decir, al pasar de una grabadora a otra hacía lo suyo. Muy bien. Todo comienza normalmente. El tipo de grabadora que se utilizaba era de una marca Tascam y las cintas de carrete abierto eran unas cintas muy grandes. La persona que va a grabar llevó sus cintas nuevas, de tal manera que el operador abre la cajita, saca la cinta, que es una especie de disco con una cinta magnética en el interior, y la coloca en la grabadora. Y comienza aquello. Las personas comienzan a hablar y bla, 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 y que tú y que yo, y el programa, y ahora, y no sé cuánto, y no sé qué, y no sé qué. De pronto alguien se equivoca. Porque era un programa grabado y van a grabar, entonces a alguien se le cae algo, tienen que parar y regresar un poco. Cuando hacen esto, el operador que está con unos cascos puestos, es decir, unos audífonos de casco, nota que hay un ruido inusual, una interferencia. Es muy desagradable porque se oye fuerte, es una música ranchera. Sí, ranchera.
y se monta sobre la grabación de las voces. Es un problema. Esto no es habitual porque las cabinas de grabación están protegidas. Suelen tener desde vidrios dobles para evitar la entrada de sonido exterior, puertas dobles, acoginados en las paredes, etc. Pero además cuentan con una jaula de Faraday, es decir, una malla de cobre aterrizada para que las señales que puede haber dentro de una estación de radio producto de sus propias emisiones no se filtren a los equipos que hay dentro. Es una protección contra interferencias. Preocupado considera que, quizá, las cintas que han traído no eran nuevas. Pero la persona, el propietario de las cintas, le informa que son nuevas, las han comprado por la mañana. Deciden repetir aquello. Ha tomado apenas unos minutos, por lo que no hay tanto problema. Desmonta la cinta, la coloca sobre el degausser, que es para borrar lo que hubiera dentro, para limpiarla completamente, apachurra el botón y hace el degaussing, es decir, la cinta está sin nada. La vuelve a colocar, hace correr la cinta a través de los controles de la Tascam e inician de nuevo. Han pasado unos 10 minutos cuando detienen de nueva cuenta por alguna razón. El operador, por no dejar, regresa a la grabación y para su asombro, de nueva cuenta está la interferencia. Preocupado, molesto, llama a la persona a cargo de las cuestiones técnicas, revisan todas las conexiones, no hay nada. Cuando abren los micrófonos, sin que las personas hablen, no se escucha nada. No hay ninguna interferencia. No se explican qué ocurre. Al ver los pequeños indicadores, no se mueven, es decir, no hay ruido. Pero apenas alguien hace un mínimo clic, indican inmediatamente, es decir, están funcionando bien. Por no dejar hacen una prueba. Hacen correr la cinta grabando sin que nadie haga ruido. Bajan los niveles de los micrófonos al mínimo para que no se capte ningún ruido de cabina. Están observando los diales y los diales están estáticos. Escasamente una mínima vibración, probablemente producto del propio equipo. Al paso de 2 o 3 minutos, detienen aquello, regresan la cinta y con los audífonos puestos comienzan a escuchar. Para su asombro, de nueva cuenta está aquello. Pero de igual forma, para su asombro, lo que están escuchando no parece ser algo que esté ocurriendo en ese momento. La música que se escucha ahí no estaba siendo transmitida en ninguna de las otras estaciones. Y para su asombro, y mucho mayor disgusto, la voz que se escucha después de la canción refleja que es una transmisión de radio. No estaban escuchando algo que estuviera grabado ahí, una canción, sino que estaban escuchando una transmisión de radio. Pero cuando voltean a ver a la gente que está dentro de cabina oyendo aquello, alcanzan a ver el asombro. Varios de ellos eran veteranos de la radio, y uno en particular se asombra enormemente porque eso que están oyendo era la voz de un amigo suyo, solo que esa voz corresponde a una transmisión de 1960, 20 años atrás. El detalle todavía se complica más porque todos están vivos. La voz que se escucha ahí está viva, es una persona viva. Está viva, pero está trabajando en otra parte. Ha dejado ya la radio hace mucho tiempo. Esa transmisión corresponde a algo que se emitió al aire 20 años atrás. Por supuesto, comienzan a sorprenderse cada vez más, pero al mismo tiempo comienzan a darse cuenta que el nivel se hace bajo, bajo, bajo y desaparece. La música que se escuchó ahí, según decían, era una ranchera de algún cantante de la época. No era una canción conocida popularmente que hubiera trascendido en la historia. El incidente quedó ahí. Borraron las cintas, obviamente porque tenían que entregar aquello, consideraron que era una interferencia y al ya no estar la interferencia, la dejaron. Tiempo después, platicando, narraban aquel incidente. Y ciertamente no tenían una explicación. En una cabina aislada, no debería de haber habido esa interferencia. Pero quizá lo más extraño es que era algo que fue emitido al aire 20 años atrás. O por lo menos, eso creían ellos. Pero si esto le parece extraño,
Déjeme que le platique acerca de Ida Walker. En 1957, Ida Walker, en Albuquerque, Nuevo México, era una mujer inusualmente exitosa. En una época en la que todavía la mayoría de los puestos importantes estaban en manos de hombres, Ida había conseguido puestos escalados por mérito propio de muy alto nivel. Era una mujer que trabajaba en la industria, que tenía su propio automóvil, sabía manejar perfectamente, había estudiado, y si bien vivía con su madre y no había contraído matrimonio a sus 35 años, era una mujer que destacaba enormemente y en una sociedad tan crítica como aquella, era un poco mal vista por la sociedad, ciertamente. Era también muy juzgada por los diferentes hombres que estaban a su cargo, pero eso no le importaba. Se había puesto una meta muchos años atrás. En ese año de 1957, según narraría tiempo después con Scott Rogo en una entrevista, esta mujer vivió una experiencia única. Estando en su casa, la casa familiar de toda la vida, decide hacer una llamada telefónica. Es más o menos las 10 de la noche. Va a llamar a su hermana, que está del otro lado en la costa oeste. La llamada es una llamada común, no es una llamada de emergencia, no tiene ningún objetivo de ultra urgencia, nada, es una llamada común. Aida camina al teléfono, descuelga el auricular, es un teléfono de esos de disco, así es que se coloca el auricular y comienza a discar, poco a poco. Pero antes de que termine, le sorprende escuchar que hay una comunicación cruzada. Seguro usted lo recuerda, cuando éramos jóvenes ocurrían aquellos fenómenos de que se cruzaban las líneas y usted oía la comunicación de alguien más, la plática que alguien más estaba teniendo. Era incómodo. Duraba unos instantes en lo que las líneas se descruzaban y alguna persona operaba algo y se desconectaba. Sin embargo, Aida, incómoda con aquello de que al estar ahí escucha que alguien está hablando, detiene la marcación y justo cuando va a colgar para volver a marcar, descubre que la voz le es conocida. No solo conocida, sino totalmente familiar. Y la segunda voz que responde, aun cuando es muy lejana, también le es familiar. Por lo que no cuelga, sino que se mantiene con el auricular en la oreja. Y sigue escuchando. Lo que dice aquella comunicación es algo así como: estoy muy orgulloso de ella. Estoy tan orgulloso que a escondidas y sin que lo sepa, le hemos comprado un auto. Margaret y yo hemos ido a verlo esta mañana, porque ha sido la mejor de su clase, y como va a ir a la universidad, queremos que tenga un auto. La persona le responde: ¿no será peligroso? Ya sabes que las mujeres no manejan bien. A lo que aquel hombre respondía: te equivocas. Ella es diferente. La comunicación se va volviendo más difusa y finalmente se pierde. Aida se queda pasmada en el teléfono, ni siquiera termina de discar nada. Se queda con el auricular en la mano. En ese momento, su madre, que ha bajado por algo a la cocina, pasa junto a ella y le pregunta: ¿acaso no vas a colgar o a marcar? ¿Qué te pasa? ¿Escuchaste un fantasma? A lo que responde: creo que sí. La madre la ve con el semblante tan extraño que le quita el auricular, cuelga y la lleva a sentar. Aida le platica lo que ha escuchado. La madre se sorprende muchísimo y corre en dirección al teléfono y descuelga para ver si ella también lo escucha, pero en ese momento no se escucha nada. Solamente el tradicional sonido, y cuando marca la primera parte, un número cualquiera al azar, se bloquea el sonido, pero no hay ninguna comunicación. Lo que Aida había escuchado era la voz de su padre y la voz de su tío Frank. Pero quizá lo más extraño de todo es que Frank seguía con vida. Vivía a unas cuadras de ahí. Su padre había muerto algún tiempo atrás. Su madre, Margaret, sin embargo, se sorprendió aún más, porque cuando Aida
Le platica qué fue lo que oyó que estaban diciendo aquellos hombres. No puede evitar sentirse consternada porque esa comunicación existió realmente. Muchos años atrás, el padre de Aida había marcado para hablar con Frank, su hermano, y contarle lo emocionado que estaba por haber ido a comprar un auto para su hija, por ser la número 1 en la escuela. La conversación se había quedado muy grabada en la memoria de Margaret, la madre, que estaba ahí a un lado cuando su esposo le marcó a Frank para contarle. Ella recordaba los minuciosos detalles y cómo Frank le dijo que las mujeres no podían manejar y el padre respondió, ella sí. Recordaba con pelos y señales aquello. Era una llamada de 16 años atrás. Así de fácil. Ahora Frank estaba vivo. Esa no era una llamada fantasmal, era una llamada, una especie de comunicación que había ocurrido tiempo atrás, pero por alguna razón seguía estando allí. La madre no oyó nada. Fue la única vez que eso ocurrió. Durante los años siguientes, y hasta bien entrados los años 80, siguieron viviendo en el mismo lugar. Tiempo después, y habiéndose retirado del mercado laboral, Aida mudó su residencia a alguna zona en Miami, en la Florida, por allá. Nunca más volví a escuchar ese tipo de cosas, pero se quedó muy grabado en su memoria. ¿Le parece extraño? Hay todavía cosas más extrañas en este sentido. ¿Recuerda usted a Thomas Alva Edison, a Alexander Graham Bell, Guglielmo Marconi? Bien, todos ellos fueron pioneros en un campo. Edison era el gran inventor, el hombre que recuperó algunos conceptos del fonógrafo y lo hizo real, lo hizo efectivo. No fue el primero. Ya había algunas grabaciones primitivas por ahí, pero él lo hizo funcional. También había habido ya algunas cuestiones de cine, pero la cámara para grabar cine, la que se puede usar, la que es comercial, la que se podía fabricar en línea, es de Thomas Alva Edison. El foco, la bombilla, el foquito de toda la vida de filamento, fue de él. El genio de Menlo Park se le conocía. Un hombre que patentó cientos de cosas. ¿Sabía usted que en sus últimos 15 años de vida, en sus propias palabras y en sus propias declaraciones, estuvo trabajando en una máquina que le permitiera hablar con los muertos? En 2 declaraciones separadas a Scientific American y American Journal, declararía estar trabajando en ello. Se dice que nunca se recuperó ningún aparato, se dice que nunca se encontraron planos, pero en sus propias palabras él aseguró haber estado trabajando por lo menos durante 15 años en eso. Pero ese no es el tema del programa, solamente por darle una idea. Por su parte, Alexander Graham Bell también trabajó en lo mismo. Tenía la idea de que a través de la tecnología se podría captar las voces de los muertos. Pero algo curioso de ambos personajes es que Thomas Alva Edison fue radiotelegrafista. Y, según se contaba, aun cuando era un hombre escéptico, totalmente indiferente a cuestiones religiosas y espirituales, había vivido en sus años jóvenes una experiencia rara. Al recibir un mensaje que claramente correspondía a algo que había ocurrido tiempo atrás. Alexander Graham Bell, por su parte, igual, pero quizá el más interesante de todos era Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi fue quien inventó el radiotelégrafo y muchos sistemas de comunicación inalámbrica. Probablemente buena parte de lo que hoy estamos usando se basa en ideas de Guglielmo Marconi mucho tiempo atrás. Pero al igual que Alexander Graham Bell, al igual que Thomas Alva Edison, Guglielmo Marconi creía que se podía escuchar el pasado. Marconi había estado trabajando en los últimos años en un dispositivo que se podría considerar como una especie de retroescucha. Él sostenía que todas las voces, todos los sonidos no se perdían. Simplemente iban quedando en el espacio-tiempo y que con la tecnología adecuada y con el equipo suficiente se podrían escuchar las cosas por capas, como
abriendo un libro y regresando las hojas. Su teoría se basaba en sus propias experiencias y si bien muchos lo tildaron de loco, senil, demencial, lo que usted quiere y mande, la realidad es que este tipo era un genio. Y 3 de los grandes genios creían que se podía hacer algo al respecto. En los 2 casos que le he narrado y en el primero, tal pareciera que fuera cierto, que por alguna razón extraña, súbitamente, alguna cosa altera el espacio-tiempo, el continuo del espacio-tiempo, y permite que algo que se dijo tiempo atrás regrese en el tiempo y se vuelve a escuchar. No son voces fantasmales, no son comunicaciones como una inclusión psicofónica en donde deliberadamente una voz muerta revela algo o da algún mensaje. No se trata de una mimofonía que intenta imitar un sonido, no se trata de una parafonolalia, que es un fenómeno paranormal, de una memoria grabada en un lugar como un sonido ambiental, cantos de una iglesia, el sonido de una campana, sino de algo que se transmitió a través de un medio eléctrico, algo que ocupó en su momento ondas electromagnéticas y pareciera regresar en el tiempo. Y el mejor ejemplo de esto es quizá uno de los que más se recuerden en la historia. ¿Ha oído usted hablar del Titanic? Seguramente que sí. El Titanic naufragó en 1912. En la madrugada del 15 de abril de 1912, el gigante de 52.000 toneladas se fue al fondo del mar, llevándose consigo 1.500 vidas. Del total de pasajeros y tripulación, escasamente se recuperarían 712 personas con vida. Fue una catástrofe, sin duda fue una catástrofe. El barco era sobresaliente. Quizá no era el más grande, quizá no era el más rápido, no era el más lujoso y por sobre todas las cosas no es la peor catástrofe marítima de todos los tiempos. Eso nos ha quedado absolutamente claro. Pero es una que se recuerda mucho. Quizá por las películas, quizá por lo que usted guste. Esa noche, cuando el barco choca con el iceberg, comienzan a salir desde la cabina de comunicaciones, desde la oficina del radiotelégrafo, numerosos mensajes. El Titanic, al igual que muchos barcos de lujo, de alto nivel, cruceros principalmente transatlánticos, utilizaban un dispositivo de comunicación inalámbrico de largo alcance, el radiotelégrafo. El Titanic contaba con un dispositivo perteneciente a la compañía Marconi, precisamente de Guglielmo Marconi. Esto era un aparato que no pertenecía al barco, sino que la empresa se los rentaba con todo y el operador. Así que era un dispositivo bastante complejo, que permitía enviar mensajes a gran distancia que eran captados en alguna de las estaciones repetidoras y éstas, a su vez, una vez que captaban el mensaje, lo reenviaban hacia sus diferentes destinatarios. Lo mismo que hoy en día un teléfono celular, solamente que operado manualmente. El Titanic contaba con uno de estos aparatos. Esa madrugada sería de gran utilidad. Pero curiosamente, y algo que poca gente sabe, es que el Titanic estaba teniendo problemas durante los días previos con el transmisor. Y precisamente la noche del 14 de abril, el operador, el señor Phillips, logró echarlo a andar y que pudiera enviar señales. Modificó el aparato, aun cuando estaba prohibido, lo modificó y lo alteró para que pudiera mandar señales. Se había descompuesto. Una vez que lo operó y pudo enviar un par de mensajes, comenzaron a mandarlos. El radiotelégrafo o telégrafo inalámbrico no enviaba voz, sino pulsos, golpes, pequeños chasquidos, vamos a llamarlo de esa forma. Esto era lo que enviaba. Contrario a lo que se cree, no enviaba mensajes como nos estamos hundiendo, auxilio, nada de eso. De hecho, los mensajes eran muy breves, porque todo se cobraba. Cada golpe del radiotelégrafo se cobraba. Así es que eran cuidadosos con los mensajes. El Titanic se hundió aquella madrugada.
La tragedia estaba en pleno. El orgullo de la línea White Star, el gigante, el Royal Mail Ship Titanic, se había ido al fondo del mar a unas 600 millas de la costa de Canadá, de Terranova. Los barcos circundantes en ese momento eran numerosos. Por diferentes azares del destino, el Californian, el barco más cercano que estaba escasamente a 20 millas al momento del hundimiento, no escuchó los mensajes de auxilio. Uno de esos golpes del destino había hecho que el operador de radiotelégrafo del Californian, se hubiera ido a dormir y apagar el equipo. El primer barco en acudir al rescate del Titanic fue el Carpathia, otro barco de bandera inglesa de la línea Cunard, quien sería el primero en llegar numerosas horas después del hundimiento. Hay muchos misterios alrededor del hundimiento del Titanic, como por ejemplo, ¿por qué no acudieron los demás barcos? Había 14 barcos en las inmediaciones, y el único que acudió en primera instancia fue el Carpathia, que por cierto no era el más cercano. Otras embarcaciones como el Frankfurt, el Birma, estaban cerca, pero no escucharon el mensaje. A pesar de que a lo largo de esa noche y antes de que chocara con el iceberg, Phillips y su asistente habían estado recibiendo mensajes de esos barcos. Sabían que estaban cerca, sabían que numerosas embarcaciones estaban navegando en la misma zona que ellos y sin embargo no captaron los mensajes. La gente del Californian aseguró que se habían ido a dormir, otros aseguraron que no habían captado nada. Y otros más dijeron que aun cuando habían captado los mensajes pensaron que no era cierto. Cosa que sería muy extraña. Pero muchos aseguraron no haber recibido un solo mensaje. Pasa el tiempo y ahora estamos en 1936, en la zona este de Londres, en el sureste de Londres, en un lugar conocido como Woolwich. Un sujeto normal, un tipo que trabaja, que tiene una familia, una pequeña casa en un suburbio, ha ahorrado toda su vida para comprar diferentes aparatos y armar un juego de radio como radioaficionado. En los años 30 era muy común que la gente jugara con esto. Era un juego, era una diversión. Así como hoy en día vemos series de televisión en maratones, en aquel momento las personas regresaban del trabajo, armaban su equipo, un equipo con unos bulbos, con un micrófono, con unos audífonos, una antena por allá puesta en el techo más alto de la casa, y comenzaban a modular. Radioaficionados se les conocía y se les conoce hoy en día. La modulación era hablar a ver si alguien te contestaba. Y en ese entonces, este sujeto, Gordon Cosgrave, había establecido contacto con alguien en Nova Scotia y mantenía una comunicación, era una comunicación de larga distancia. Así que esa noche, después de trabajar y después de hacer sus deberes y sus cosas, se encierra en esta pequeña choza que tiene atrás, una cabaña de madera detrás de su casa, y enciende su equipo, con el objetivo de contactar con su amigo. Utiliza radio, es decir, voz. Sin embargo, mientras está viajando por los diales tratando de modular, es decir, de encontrar la frecuencia apropiada, cae en una frecuencia en donde escucha el característico chasqueo de una señal enviada desde un radiotelégrafo. Es una señal Morse. Seguía en uso, se seguía utilizando y frecuentemente las comunicaciones, incluso militares, eran mediante Morse y mediante el sistema de radiotelégrafo. Cuando escucha esto, sin dudarlo dos veces y dado que la calidad de la señal es bastante buena, toma su libreta y comienza a anotar. Le asombra, una vez que comienza a identificar los blips que ha captado, le asombra un detalle. Aquello está hablando de un naufragio. Hay alguien en peligro y alguien le está contestando. Quien contesta asegura estar demorados y estar a unas 70 millas de distancia, a buena velocidad, pero están demorados por el hielo y desean que Dios los acompañe. Lo siguiente que logra captar en aquella comunicación telegráfica, es decir, en código Morse,
pa, 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 pa. Lo deja helado porque es una comunicación de emergencia. Alguien se está hundiendo. Sin dudarlo 2 veces, toma su libreta de anotaciones y corre a la estación de policía más cercana. El oficial de turno le dice que él no tiene idea de que sea eso, que deberá acudir a la oficina del almirantazgo. La oficina del almirantazgo, que está por ahí cerca, es la que coordina este tipo de cosas. Al llegar allá, uno de los oficiales de guardia lo recibe. Él informa que ha captado una comunicación preocupante. Una comunicación de un barco que se está hundiendo. Y ha querido avisarles. Aquel sujeto le pregunta más detalles, a lo que Cosgrave le responde enseñándole lo que ha encontrado y cómo va el orden de aquellos puntos y señales y lo que ha podido traducir. Él no lo entiende muy bien, pero le parece que sea un barco en urgencias, un barco que está viviendo una situación de alerta. Cuando aquel oficial lo ve, se ríe mucho y le dice: caray, tiene usted una gran imaginación. Este hombre le dice: no, yo lo he escuchado. Cosgrave era un empleado común y corriente, era una persona ordinaria con una familia, con un pasatiempo. Realmente no quería engañar a nadie, no tenía por qué. Así es que, cuando aquel oficial se ríe, él responde: no, oiga, es cierto, eso está ocurriendo. El oficial vuelve a sonreír y le dice: sí, por supuesto, solo que está ocurriendo 20 años atrás. Lo que usted me está trayendo es el hundimiento del Titanic, señor. Cosgrave, apenado, pensando que ha interpretado mal lo que escuchó en aquella transmisión, regresa a casa decepcionado en el momento en el que ya no hay nada. Apaga su aparato y se va a dormir. Unos días después vuelve a encender el equipo y vuelve a escuchar algo. Sin pensarlo 2 veces llama a un amigo suyo, que también es radioaficionado y quien también conoce de esto, y le pide que escuche, que ponga atención a aquello. El amigo, quien por cierto trabajaba en alguno de los medios locales, escucha eso y se sorprende. Puede escuchar claramente el código Morse, puede escucharlo y anotarlo. Lo que escuchan y lo que anotan, sin embargo, para ambos no tiene mucho sentido, salvo el hecho de que hay una parte que habla de hielo, hundimiento, agua y una serie de códigos. Cosgrave no era un militar, no había estado en la milicia y no los conocía. Su amigo, quien tampoco había estado en la milicia, no lo conoce, pero al día siguiente irían a ver a un viejo marino que sabía mucho de esto. ¿Y sabe qué? Para asombro de todos, lo que el mensaje decía correspondía con lo que aquel oficial había comentado. De acuerdo con lo que el propio Gordon Cosgrave diría, el mensaje fue identificado como el mensaje de auxilio del Titanic. Solo que el Titanic se había hundido mucho tiempo atrás, en 1912, y este mensaje se recibió en 1936. Por supuesto, ya sé. Usted me va a decir que está más que demostrado que era un fraude. Y si usted ha leído con cuidado todas las páginas de Internet en donde se habla del tema, me dirá que se ha demostrado que estaba equivocado y que eso no es lo que ocurrió. Y tendría usted absoluta razón. Y me diría que es un bulo, que es un fraude, que fue simplemente una estafa lo que hizo Cosgrave tratando de obtener algún beneficio. Excepto por un detalle. La gran mayoría de lo que encuentre usted en Internet le va a decir que Gordon Cosgrave lo que escuchó fue Titanic SOS, aquí Carpathia respondiendo Titanic y cosas similares, con los nombres y demás cosas. Sin embargo, hay un detalle. La realidad es que no fue así. O por lo menos, lo que hemos podido encontrar muy atrás es que no fue así. Lo que Gordon Cosgrave captó en su aparato no eran voces, no era el capitán del Titanic pidiendo ayuda, no era nadie pidiendo ayuda, eran chasquidos de código Morse que se interpretaban como CQD, MGI
una serie de coordenadas y un mensaje. La respuesta era enigmática por igual. La respuesta lo que informaba era MPA, 70 millas. Vamos rápido, alimentamos calderas tan rápido como podemos. Dios los acompañe. El mensaje original era ininteligible para cualquiera. CQD era el código de ayuda que se utilizaba a principios del siglo XX. Contrario a lo que se piensa, el Titanic no mandó un código SOS, que se estableció en 1906, pero sus operadores seguían utilizando el código convencional de la línea White Star, que era CQD, una señal de alerta anterior. El SOS se enviaría en el último mensaje, cuando finalmente Phillips y su asistente se dan cuenta que no están recibiendo respuesta. Emiten la señal de SOS, que era lo moderno en ese momento. Pero los primeros mensajes fueron enviados como CQD. Las siglas MGY eran la identificación del Titanic. Las siglas MPA eran las siglas de identificación del Carpathia. No me pregunte qué significaba cada una, no lo sé. Pero era la señal de alerta. Cualquier radiooperador en ese momento sabía que el Titanic estaba en una urgencia y las comunicaciones terminaban con la frase Old Man. Era la forma en la que se comunicaban los radiotelegrafistas de los barcos unos con otros. Era la manera jovial de hablarse, aunque no había ninguna jovialidad. Entre los operadores de radio había una competencia tremenda, así es que muchas veces los mensajes que emitía alguien de la compañía Marconi no eran respondidos por otro barco que estuviera armado con un equipo de otra compañía. Así que no. En el fondo, había un misterio detrás. La comunicación no se podía grabar, obviamente, pero algo que muy poca gente conocía, porque no fue público, era este mensaje. En su momento, cuando el Titanic se hundió, Gordon Cosgrave tenía 9 años. Los periódicos publicaron la transcripción de esas comunicaciones. En la gran mayoría de los libros, lo que usted va a encontrar es la transcripción. Es decir, SOS Titanic, pidiendo ayuda, y le va a responder, aquí Carpathia. En realidad no fue así. Y Gordon Cosgrave, en su escrito inicial, cuando tomó lo que estaba oyendo con aquel código Morse, era CQD MGY, Titanic pidiendo ayuda. Así que el misterio está ahí. Ahora, en los años recientes se ha dicho que el Titanic sigue transmitiendo. Es muy probable que eso sí sea un bulo de Internet, es decir, un chascarrillo que se cuenta. Prácticamente todas las páginas cuentan lo mismo, y solamente lo hemos encontrado en Internet. Se menciona de igual forma que un sujeto, Lloyd Tenmer, mientras navegaba a bordo del Theodore Roosevelt, barco de la Armada norteamericana, y al navegar justo sobre la zona en donde se hundió el Titanic en 1972, captó la señal y las voces del capitán Smith hablando con su asistente, el señor Phillips, y que lo había podido corroborar. Y al revisar los expedientes se había dado cuenta que durante los últimos años, cada 6 años, había un reporte de esas mismas grabaciones o de esas mismas comunicaciones. Evidentemente no tiene ni pies ni cabeza. El USS Theodore Roosevelt comenzó a navegar en 1981, es decir, 9 años después de lo que se dice. El capitán Smith no mandó ninguna comunicación, él no operaba radio, no había radio a bordo, no había manera de comunicarse vía radio, así es que voces no existen. Lo único que había era un radiotelégrafo. Y si bien el chisme este de que cada 6 años se emite una transmisión desde el fondo del mar en el Titanic es un mito, no deja de ser curioso algo. Y no deja de ser curioso porque en el año 2020, una jueza norteamericana, la jueza Rebecca Beach Smith del Distrito Este de Virginia, autorizó a la empresa RMS Titanic Ltd. A extraer del fondo del mar el radiotelégrafo. ¿Sí? Aquella famosa unidad del Marconi que está en el fondo del mar.
aun cuando van a tener que cortar parte del casco para ingresar por medio de un robot, un submarino robot, y extraer la pieza, tienen autorización. Aquello generó mucha controversia, y si bien no se ha podido hacer por los problemas con el coronavirus y por un montón de cosas, el hecho es que está dada la autorización. Esta empresa se ha dedicado en los últimos años a extraer restos del Titanic para un museo, para vender, para lo que sea, y ahora tienen la autorización de recuperar el radiotelégrafo Marconi que se encuentra en el fondo del mar. Una de esas casualidades extrañas, ciertamente. Y si bien no creemos que cada 6 años el Titanic esté enviando una señal, porque los elementos que han dado las personas que publican estas noticias son, por lo menos, totalmente erróneos, lo que sí es que detrás de aquel evento hay un misterio. Gordon Cosgrave, de Londres, no es la única persona que ha captado eso. Tan tardíamente como en 1992, hubo quien aseguró haber captado también una comunicación en el mismo código. En 1992, el Internet apenas comenzaba. Así es que es muy poco probable que hubieran podido buscar en Google los códigos. Y los códigos habían dejado de usarse cuando se dejó de usar como tal el radiotelégrafo en los años 50 y se convirtió a otro tipo de codificación. ¿Casualidad? No lo sé. Pero el hecho de encontrar varios relatos sobre misteriosas comunicaciones que ocurrieron mucho tiempo atrás y que se vuelven a captar por medios electrónicos no deja de llamarme la atención. Un último caso, por supuesto, es el del Meitetsu Maru, un barco perteneciente a la Mitsubishi Line. Este barco en 1957 y frente a las costas de Canadá y de Estados Unidos, la costa oeste de Estados Unidos, es decir, la costa de Washington y la zona de la isla de Vancouver, captó una comunicación de emergencia. La comunicación era una comunicación enviada en el sistema SOS, mediante golpeteos, dando todavía su ubicación y era una señal de mucha urgencia. El operador de comunicaciones del Meitetsu, que en ese momento era un barco de gran tonelaje y reciente, tenía poco tiempo de estar navegando, al escuchar aquello determinó que era una embarcación en gran riesgo. Se podía percibir en la forma de golpear la paleta del radiotelégrafo un inusual nerviosismo y una inusual urgencia. La embarcación que estaba enviando el mensaje era una peculiar embarcación, realmente era una embarcación pequeña o por lo menos era algo que ellos no conocían. Probablemente o un pesquero grande o un carguero chico. Los datos exactos acerca del barco se han perdido en el tiempo, no se tiene el nombre exacto. Lo interesante es que el Meitetsu, al reportarlo al guardacostas e informar de lo que estaba ocurriendo, recibió una reprimenda. Informar en falso de un incidente en alta mar se considera un delito, y como tal el Meitetsu Maru de la Mitsubishi Line recibió una advertencia, porque lo que estaban informando se refería al hundimiento de una embarcación local ocurrida 5 años atrás. Por supuesto, el capitán informó que ellos habían escuchado esto y que probablemente sería algún otro bromista. Es posible. Solo que se encontraban a unas 70 millas náuticas de la costa, navegando de noche. Difícilmente llegaría hasta ahí una broma. ¿O usted qué piensa? ¿Explicaciones? Bueno, descartemos aquello de que las ondas están rebotando constantemente. No, así no es, si no ya no podríamos emitir nada. Si una señal de radio que se ha emitido hoy sigue rebotando por todo el planeta durante los siguientes 100 años, estaríamos escuchando 20 frecuencias al mismo tiempo en un radio convencional. ¿Señales fantasma? Señales paranormales, señales ufológicas, los extraterrestres regresándonos nuestras propias comunicaciones, comunicaciones que captaron por alguna razón y que nos están regresando, bromas. No se puede descartar la hipótesis de los bulos, de las estafas, de las
malas pasadas, pero en el caso, por ejemplo, de Gordon Cosgrave, no solamente no obtuvo ningún beneficio, sino que terminó rematando su equipo de comunicación de radioaficionado porque era la burla de la comunidad, al grado que su esposa lo obligó a que vendiera todo aquello y se olvidara del asunto. Nunca publicó un libro, nunca publicó un artículo, nunca vendió su historia. En los otros casos, ni siquiera son conocidas las historias. ¿Por qué entonces ocurrió? Una memoria de tiempos pasados que se repite. Algún evento emotivo cargado de intensidad pudiera ser. Un momento trágico que quedó marcado en el espacio-tiempo. El problema es cómo ocurre. La teoría de las dimensiones paralelas, en donde un evento que ocurrió en esta realidad hace 100 años, en esa otra realidad por alguna razón apenas está ocurriendo. Una especie de ponchadura en este globo en donde ocurren cosas y que se filtra a otro globo en donde también ocurrieron cosas, no lo sé. El hecho es que a lo largo de los años se van encontrando en sucesivas ocasiones historias como estas. No sé qué piense usted. No podemos descartar, por supuesto, las equivocaciones, las honestas equivocaciones en donde una persona cree haber escuchado algo, pero no deja de llamarnos la atención, porque sabe algo. Desde mucho tiempo atrás, cuando comenzaba la operación de los radiotelégrafos, los operadores de radiotelégrafos aseguraban captar comunicaciones misteriosas. El propio Thomas Alva Edison, siendo joven y siendo operador de radiotelégrafo, conoció esas experiencias. Y si los grandes genios de su tiempo creían que era factible, por alguna razón sería, ¿no cree? Y como de costumbre, la sección de saludos y felicitaciones. Silvia Victoria, Berenice Pérez Gutiérrez y Frida y Fátima son estudiantes que le echan muchas ganas, y Rosa América, que es estudiante de literatura, les manda un gran abrazo a todas. Nos sentimos honrados de que tan distinguidos estudiantes nos estén acompañando. Gracias, Rosa, qué amable. Gloria Mendoza. Le mando un gran saludo a Cefe Gómez. Cefe Gómez no le gusta mucho el programa y a veces como que le da miedo, pero a veces aún disimuladamente se acerca y está escuchando. Y queremos mandarle este abrazo fuerte. No tenga miedo, no pasa nada. Llevamos muchos años y aún seguimos aquí. Neti Pérez. Neti está cumpliendo años y queremos mandarle un gran abrazo. Ahora que es su cumpleaños, una gran felicitación, un enorme abrazo. Gracias por acompañarnos siempre, Neti. Va el abrazo cariñoso. Luisa Forero. Ella felicita a Alejandro. Alejandro es un gran chico, ¿sabe? Tiene unos 15 años. Es su hijo. Y le ayuda mucho. Pero además de que le ayuda mucho, comparte algo. Comparte el gusto por el misterio. Y eso nos emociona mucho. Así es que a nuestro querido Alejandro le queremos mandar una felicitación especial. Una felicitación que dure por muchos años, y le recordamos que tiene 15 años. Está en las primeras hojas de su vida. Escoja bien. Que busque lo que le gusta, que haga lo que crea que es mejor. Siempre con respeto, siempre con respeto hacia los de antes, considerando a las personas de antes, a los que ya estuvieron aquí, a los que nos pavimentaron el camino. No lo olvide. Hay que agradecer que hoy somos lo que alguien hace 50, hace 80 años preparó para nosotros. No hay que despreciarlo, hay que entenderlo. Y luego, con esta experiencia, con esta fuerza, agarrar camino, agarrar vuelo, buscar lo nuestro, lo propio, y comenzar el pavimento que servirá para los que vienen atrás. Es un honor poder recibir de otros, pero es nuestra obligación dejar el camino abierto para los que vienen. Alejandro, estás empezando ese camino. Siéntete honrado de lo que te dieron otros y abre tu propio camino. 15 años, una página abierta.
feliz cumpleaños. Y claro, seguimos adelante con Cris. Cris está en Pénjamo, Guanajuato, y Cris quiere mandarle un saludo muy cariñoso a su abuelita, doña Guillermina Barajas, que siempre nos escucha. Le encanta el programa y a nosotros nos encanta poder acompañarla. Gracias por decírnoslo. Gracias, Cris, por mandarle esta felicitación y este saludo a la abuelita. Nos da un enorme gusto poder acompañarle. Y Mario de la Cruz cumplió años hace poquito y está de fiesta. Los cumpleaños duran todo el año. Así es que, Mario, estamos muy a tiempo de mandarte un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos siempre. Gracias por permitirnos estar ahí con usted. Laura Gallo Gualis y María Sol Montiel. Ellas son de Argentina, pero están en Inglaterra y están muy orgullosas. Queremos mandarle un mensaje especial a Ruth R. Ruth es una persona que siempre nos está acompañando en cada programa, platica en el chat, convive y ahora anda un poquito triste. Un amigo suyo le manda un mensaje especial. Quiere verla siempre contenta y que una sonrisa es la mejor cura para la pena. El mensaje lo manda nuestro amigo Ernesto Mazón, otro colega que siempre está ahí en el chat, que siempre está acompañándonos, para Ruth, amiga suya. Y luego por aquí tenemos una felicitación de cumpleaños más. Están cumpliendo años ahora. Master Prospector, el Inge. Cecilia Noemí Pirrera, en Argentina. Roberto Fuentes, su hermano Eduardo, le manda una felicitación de cumpleaños. Se acordó y sabe que le gusta el programa. Ray Julián Piñero, él nos ve en compañía de su abuelita. Eso me da mucho gusto, que estén acompañando a las personas grandes. Su abuelita es Raiza Salguedo y están en Caracas, Venezuela. Fabio Cristaldo, que también está cumpliendo años. Francisco Jiménez Quesada. Para Lorena Petric, que está en Francia y desde allá nos acompaña. Isaac. A Isaac lo felicita su mamá Elizabeth Limón y le manda un gran abrazo y nosotros también nos unimos a ello. Adelaida Sosa también está de manteles largos y está de fiesta. Daniel. A Daniel lo está felicitando su novia Yamila López. Ambos están en Buenos Aires y él está cumpliendo años y quiere sorprenderlo mandándole un mensaje a través del canal. Nos emociona saberlo. Nos da gusto que las parejas nos acompañen, que se sientan atraídas por estos temas, que se sientan en comunicación con nosotros. Les agradecemos mucho. Yamila, Daniel, un abrazo a ambos. Gracias por acompañarnos. También tenemos para Álvaro Bellido, que está en La Paz, Bolivia, y también está cumpliendo años, Fernando Salazar. Santiago Arévalo, que está en Uruguay y desde allá nos acompaña y ahora que es su cumpleaños nos está acompañando. Para Nancy, de parte de su nieto Juan Diego Ruiz, que está en Venezuela y sabe que Nancy, su abuelita, nos escucha. Así es que nos ha escrito y nos ha pedido mandarle una felicitación por su cumpleaños, cosa que hacemos con mucho gusto. Le mandamos una felicitación por el cumpleaños y por tener un nieto tan cuidadoso de estos detalles. Florencia Tumanov. A ella la felicita su esposo Pedro, su hija Emilia y su hijo Francisco, pero también su mamá, Elena Andrea. Todos ellos nos siguen desde Mar de la Plata. Y desde allá les mandamos a toda la familia un enorme abrazo. Nos da un gusto enorme saber que en familia nos acompañen. Mario Ríos, que está en Huixquilucan, en el Estado de México, y está también de cumpleaños. A Jessica la está felicitando su novio Francisco Villa Núñez. ¿Sabe que le gusta el programa? Nos ha pedido una felicitación y les deseamos lo mejor a ambos. Jessica, Francisco, que sea una vida larga juntos. Feliz cumpleaños para todo el año. También queremos mandarle una felicitación a Verónica Segura, que está en Monterrey, Nuevo León, y está cumpliendo unos poquitos años, apenas unos poquitos, en la flor de la vida. Jesús Rosales, que siempre nos acompaña. María Fernanda felicita a su esposo, que está en Colombia. Me sorprende esto porque saben que al esposo le gusta el canal y lo mandan felicitar con nosotros. Hombre, Fernanda, nos da mucho gusto que lo haga. Se lo agradecemos y le deseamos un feliz cumpleaños. Y luego por aquí tenemos algunos saludos especiales. Miren, queremos mandarle un saludo a Iro Lonco, que está en Chimalhuacán, México. Katia y su familia. Para Pilarín, que está en Valencia, en España. Está recuperándose de lo de moda, del COVID, pero se le va a pasar muy pronto y es muy fuerte. Carla Mayer y su esposo, Roger Enciso.
Carla es profesora de español y le pone a sus estudiantes el relato cuando es apropiado. Hombre, eso se lo agradecemos mucho. Fíjese que nos sorprende que una maestra le ponga el programa a sus alumnos. Eso nos emociona enormemente y nos es muy satisfactorio. Se los agradecemos, como no se imagina usted. Así es que va el abrazo para todos los cumpleañeros y va el saludo cordial a todas las personas que nos acompañan. Sabemos que recibimos muchos saludos y a veces no podemos compartirlos todos por cuestión de tiempo, pero próximamente. Muchas gracias. Buenas noches. Y ya sabe, que descansen en paz. ¿Sí, diga? Hola. Hola. Hola.